Buenas tardes, bienvenidos a todos, conocidos más, conocidos menos, pero todos aquí estamos por un fin concreto, muy específico, que es la presentación de un nuevo libro de Pepe, de José Tarrazó, de Pepe, que aquí tenemos. En esta presentación, además de mi primera intervención, va a continuar Lidia, que también ha participado en otras presentaciones de libros, y en tercer lugar, Pepe. En cuarto lugar, pues, como habrá coloquio como siempre, podréis hacer preguntas y comentarios sobre cualquier cuestión que deseéis. Bien, pues el libro que presentamos hoy es este, El otro Señor. El otro Señor. No sé si es el que hace 11, 12, en fin, pero aproximadamente son 11, 14 libros los que lleva Pepe de momento, aunque dan otros tantos. Bien, pues algunos de vosotros, los que recibís correo cuando envío las actividades, ha sido muy tardío, pero durante esta semana en el correo he enviado una reseña de este libro, un par de hojas que tengo aquí, en la cual pues digo lo que se me ocurre, lo que he considerado pues que podría ser interesante, como otras veces he hecho, a comentar sobre este libro. Creo que los que estamos aquí, pues casi todos lo conocéis, sois amigos, la mayoría. Y por lo tanto, si digo lo que es Pepe, pues la mayoría ya lo sabéis, pero en atención a personas que no lo conocéis, aunque seáis menos, y también las que puedan ver este vídeo que estamos grabando, o la grabación de esto, pues decir que Pepe, pues sí, se puede considerar lógicamente escritor, no sé a partir de qué obra, de qué libro se puede considerar una persona escritor, pero Pepe profesionalmente, a través de su vida, no ha sido escritor, ha sido un trabajador incansable en aspectos que no tienen que ver con la escritura, como la agricultura, la mecánica, etc., pero en su interior, desde siempre, aunque haya salido en los últimos años, ha salido la parte filosófica, la parte poética. Los que habéis leído sus libros anteriores, algunos dedicados exclusivamente a la poesía, y otros han participado la parte de poesía, mezcla poesía, ensayo, narrativa, podríamos decir, como estilos. Y la poesía, que hemos comentado otras veces en este libro, salvo alguna cosita muy pequeña, no hay poesía, a no ser que llamemos poesía esa magia de la escritura que llega a la sensibilidad humana y que deja esa impronta poética, como puede ser otras formas artísticas. Esa poesía que, en cierto modo, no solo es psicológica, sino que también es espiritual. Eso es una de las características de sus libros, pero en otros libros encontramos, o en estos también de poesía, esa dimensión filosófica. Se podría decir que todos los seres humanos, por el hecho de tener mente, somos filósofos. Podemos ser filósofos en potencia, a un nivel muy elemental, cuando buscamos y nos preguntamos, buscamos el porqué de la vida y nos hacemos preguntas, y quizá las compartamos con los demás. De tal manera que el buscar el porqué, las causas de los acontecimientos, de los fenómenos de la naturaleza, del cosmos, del ser humano, de la vida, eso es filosofía. Que la filosofía, a veces creemos que solo es esos autores que se estudian en la historia de la filosofía, pues es algo muy limitado. Nos han servido muchos de ellos, unos más, otros menos, pero, repito, por el hecho de que tengamos una demanda interior, ya estamos mostrando, aunque no lleguemos a grandes masas, estamos llevando esa filosofía que descubrimos y haciéndola partícipe a los demás.
el tema de la educación también es un tema importante, etcétera. El caso es que Pepe pues, es pues, un trabajador, por lo que conocemos estaremos de acuerdo, un trabajador incansable y un servidor de la humanidad. Servidor de la humanidad no quiere decir que se llegue a toda la humanidad, es como si dijéramos aquel ser humano, y ojalá cada vez haya más, que intenta hacer lo mejor que sabe y que puede para ayudar, para servir a los demás. Que se puede llegar a una cantidad pequeña, más grande, mucho más grande, eso ya es una cuestión de número. Pero servicio es hacer algo que estimule la conciencia, que abra la luz de la conciencia. No solo es paliar el hambre o ayudar a suavizar, aliviar o a curar las enfermedades. Creo que el servicio fundamental, aunque esté lo otro incluido, es pues ayudar a que la conciencia se expanda y que podamos actuar más inteligente, más amorosamente en nuestro entorno, en la vida, en este mundo, que son los signos básicos, inteligencia, amor y voluntad, de lo que es la evolución. En esta reseña que escribí, pues dije, en primer lugar, que la expresión hablada y escrita, en este caso vamos a comentar un libro escrito, pues tiene dos retos, y otras expresiones también, dos retos que creo que son importantes que vayan aumentando cada vez más en el futuro. Uno es la profundidad y otro es la sencillez o la claridad. La profundidad, si miramos el panorama, se han escrito y se siguen escribiendo y diciendo muchísimas cosas superficiales de la vida, que pueden a lo mejor servir, pero que vamos a llamarle con todo respeto superficiales. Pero hay mucha demanda, cada vez más en los seres humanos, que no nos conformamos con eso, queremos más profundidad. Quizá eso que he dicho de la filosofía tenga que ver con esto, ver la vida con más profundidad, no como una cosa obligada desde fuera, sino como una demanda interior. Y luego es frecuente quejarnos de que no entendemos a las personas que nos hablan o a los libros que leemos, que están muy intelectualizados con mucha frecuencia, están escritos como en clave. Entonces, cuando llegamos a escuchar o a leer algo que es sencillo, que lo entendemos y no es incompatible con la profundidad, lo agradecemos. Nos damos cuenta que penetra en nuestro interior y nos ayuda a cambiar. Lo otro puede satisfacer la curiosidad intelectual, la curiosidad de nuestra mente, pero se queda en eso solamente, cargar de conocimientos cuando se llegan a entender o no entender, como la educación que hemos recibido en general la mayoría de los seres humanos, y falta ese toque que nos llega a nuestro interior y nos hace cambiar, como decía anteriormente. Y parte de la escritura, esta, llamémosle filosófica, profunda, espiritual, esotérica, o como queramos decir, pues está teniendo como hándicap esta situación. Se ha intelectualizado de tal manera que mucha gente, que incluso con esa curiosidad que tiene y esa demanda de conocer y conocer, se queda simplemente en ese nivel superficial, sin llegar a ese toque profundo que hace que los seres humanos cambiemos. Cuando un ser avanzado escribe y transmite algo, lo hace con esta finalidad. Llegará a unos, no llegará a otros, llegará más, llegará menos, pero la finalidad básica, a mi entender, es el cambio de la conciencia, el que veamos con profundidad y que explayemos, actualicemos esos potenciales básicos, que es la esencia de la educación. Y por lo tanto, pues, en los libros de Pepe no es el único, hay otros autores que sí, y en este, por supuesto, se encuentra esto. Los que hemos leído sus libros, los que le conocemos, en un principio podemos pensar, uy, esto ya lo conozco, pero os advierto de un fenómeno que sucede con frecuencia. Eso que hemos oído o que hemos leído no siempre lo hemos asimilado suficientemente. Se necesitan nuevas lecturas, releer o volver a escucharlo otra vez para que muchas de las cosas que hemos recibido penetren, porque antes no lo habían hecho, o sigan profundizando más en nosotros. No siempre a la primera percepción se consigue estas cosas.
Pepe en sus libros lo que hace es una mezcla de denuncia y una mezclado de denuncia de las injusticias y de aquellas cosas que todos, bueno, o que muchos seres humanos nos quejamos y que con frecuencia criticamos, mejor o peor, con mayor o menor fortuna. Pues sabéis que la crítica tiene doble cara. La crítica positiva que ayuda a descubrir, a educarnos, a expandir la conciencia, y la crítica negativa, que ya sabéis cuál es, aquella que se recrea, que nos recreamos las personas contagiando a otras, pero de un modo emocional y que no llevan nada más que a contaminarnos, de tal manera que las cosas tienen su doble cara. La crítica aquí es evidente que es en este sentido positivo que digo, y también el estímulo de aquellas cosas que podemos hacer y que hemos oído desde hace tiempo, pero que nos cuesta actualizar, nos cuesta llevar a cabo, porque la mente nos distrae muchísimo, con mucha frecuencia. Tenemos que asimilarlo con más profundidad para que la mente vaya dejando paso a esa profundidad que nos hace realmente transformarnos. El otro Señor, la palabra Señor no se refiere a las personas, ahora luego lo comentará también mis compañeros, pero cuando dice el otro Señor se refiere a esos estímulos, como pueden ser la televisión, como pueden ser las noticias, como pueden ser pues los móviles, los teléfonos, el internet, etcétera, que tienen también doble cara, porque gracias a eso están llegando muchas cosas a los seres humanos, pero todos estaréis de acuerdo que tiene la otra cara que nos condiciona mucho y que nos entretiene y que nos hipnotiza y que nos frena nuestro proceso de crecimiento personal. Entonces, pues hace alusión a una cantidad de cosas que las retoma entre otras ocasiones y otras que son nuevas. Siempre hay algo nuevo que no había expresado anteriormente en sus libros. Por lo tanto, pues una de las frases de Pepe es: nunca sirvamos a dos señores, pues si así lo hacemos, hemos caído en la dura hipocresía. Esto me recuerda a una frase de Jesús, de los Evangelios, que si servimos a un señor, no servimos a otro. Se está refiriendo a quién seguimos, a qué señor o a qué amo servimos los seres humanos. Luego también nos habla en este libro, no es la primera vez, una serie de historias inventadas, pero que se basan en la realidad. Una serie de historias que podríamos llamar hasta cuentos, historias cotidianas, que muchas veces uno puede pensar, pues bueno, esto pues parece una conversación cualquiera, pero cuando las leemos decimos que no son conversaciones cualquiera, están muy estudiadas para indicarnos cosas que se refieren no a la anécdota de una conversación en cualquier lugar de un grupo de personas, sino algo que tiene un mensaje amplio, un mensaje que nos puede llegar a todos. Y, como digo, utiliza también los elementos simbólicos. En un capítulo que dedica a la desnudez, fijaos que la palabra desnudez, materialmente ya sabemos lo que es, desnudarse, quitarse la ropa, pero creo que todos hemos utilizado la palabra o el término desnudez para algo más psicológico. ¿Desnudarse de qué? Sería, como dice Pepe, un desprendimiento de los disfraces que esconden nuestra hipocresía e indiferencia. De tal manera que si en un momento habla de los disfraces y, por lo tanto, de la desnudez, de esos disfraces, de la desnudez, como dedica un capítulo, tiene este sentido. Cita, como en otros libros, a otros autores. Por supuesto que Pepe, como otras personas, tiene tal experiencia y tal intuición que no necesitaría citar a nadie, pero es un método didáctico que agradecemos en general y que también a veces nos ayuda. El hecho de que cuando alguien con su creatividad nos dice algo nuevo, algo personal, aunque se esté refiriendo no a él o a ella, sino a la humanidad, sin embargo, cuando pones citas de autores destacados, parece que te refuerza. Es un método de refuerzo, de tal manera que indica que no es el único que habla de eso, sino que otros grandes autores en distintos campos de la vida han tratado ese tema. Por eso a veces las citas, bien utilizadas, pueden ser un refuerzo, lo cual no quiere decir que el escritor
tenga que estar dependiendo de las citas. Podría ser al revés, que las citas dependan también de lo que dice el escritor. Así que eso sería otro aspecto a destacar. Cuando hace crítica, pues hay temas universales como la droga, la guerra, negativos, y hay otros aspectos positivos que todos buscamos, como la paz, la felicidad, la comunicación. Habla también, recuerdo en las lecturas que he hecho, de la incomunicación, la indiferencia, ese distanciamiento que tenemos los seres humanos, aunque físicamente estemos muy cerca unos de otros. Y por lo tanto eso es una crítica muy importante y una demanda que todos, lo digamos o no, lo pensemos o no, tenemos de comunicarnos. Os decía que utiliza un método de historias, pero también utiliza un método que es las fábulas. Las fábulas se han utilizado mucho para llegar a los niños, pero realmente igual que los cuentos. ¿Nos hemos planteado que los cuentos no solo son para niños? Que ya que tomáramos la lección de los cuentos o de esas fábulas, en este caso fábulas con animales, en otras ocasiones también han salido los animales, que comparados con los seres humanos, pues también nos pueden dar lecciones. Me refiero a las lecciones que utiliza el fabulista para poder simbolizar cosas y poder llegar de un modo más sencillo a nosotros. Por supuesto que la naturaleza también es como un leitmotiv en sus libros. La naturaleza es una gran maestra. Creo que cada vez habremos más seres humanos que lo vayamos descubriendo. No solo es respirar el aire puro de un jardín o del campo, no solo es ver la belleza. La naturaleza está influyendo en nosotros. Simbólicamente, por supuesto, nos enseña muchas cosas, pero también su irradiación está llegando a nosotros. Pepe, pues, con ese contacto que tiene, más que otras personas con la naturaleza, pues sabe de esta experiencia. De tal manera que hay una cantidad de aspectos, he dicho unos cuantos, que aunque nos suene no a algo extraño, sí que pueden ser desencadenantes, detonantes, estímulos que nos despierten, que lleguen a nuestro corazón, y aunque creamos que lo sabemos, con relecturas, porque a veces nos ha sucedido a todos, hemos vuelto a leer, hemos vuelto a escuchar y parecía como si fuera nuevo. Es un nuevo descubrimiento. Algo nos ha tocado, esas fibras sutiles de nuestro interior. Y fijaos, a diferencia de otros escritores, y no porque eso no valga, no nos está hablando de cosmología o de cosas trascendentes. Aparentemente, nos habla de un modo muy sencillo, pero también muy profundo. Si habéis leído sus libros, también tiene una amplitud y integradora de las culturas, Oriente y Occidente. Lo mismo hay una cita de los Upanishad o del Bhagavad Gita que una cita de la Biblia o una cita de un autor actual, de un autor antiguo, puede ser Platón o puede ser un filósofo más conocido, menos conocido, es decir, de autores importantes de la cultura que nos han transmitido a la humanidad grandes cosas. Es interesante la integración de las culturas y no tocar ese defecto que de momento tiene la filosofía occidental, que parece que solo existan filósofos aquí en Occidente. Es un gran descubrimiento el que tendrá que hacer los que no lo han hecho, que hay una filosofía muy profunda en Oriente, y la filosofía de Oriente y de Occidente tiene que complementarse, igual que en muchos aspectos de la vida. Si no, estamos viendo parcialmente. Integrar las culturas, integrar a los filósofos, integrar a los sabios, integrar lo cotidiano y lo que parece que esté por encima de nosotros. Y sobre todo, la sencillez. A través de la claridad y de la sencillez se puede llegar a más gente. No cargar tanto la mente y abrir el corazón. Y creo que Pepe, tanto como persona como escritor, está llegando, y espero que siga llegando, al corazón de muchas personas. Bien, cedo la palabra a nuestra amiga Lidia, que también ha participado en las presentaciones de otros libros de Pepe. Pues buenas tardes, bienvenidos a la presentación de un libro que siempre es un acto festivo, y más cuando se trata de un libro de José Terrazó.
Agradecer en primer lugar a Rafa Mateu que la cesión de su espacio para este acto y la invitación de José Tarrazó para participar esta tarde. Muchos de ustedes conocen ya a José Tarrazó, pero permítanme recordarles que además de escritor, como bien ha descrito Rafa, es asesor pedagógico, pensador, hombre polifacético que ha plasmado sus ideas desde hace más de 30 años a través de la radio, de la prensa escrita, de libros de prosa y de repertorios poéticos. Es también autor de los textos de 5 sinfonías y ha desarrollado una importante labor asociativa a través de grupos que trabajan en el ámbito de la paz, y es sobre todo mensajero de la paz de la UNESCO. Para los que podemos estar con él es una suerte poder aprender de cerca de su persona, y para muchos se ha convertido en un referente personal y vital. El libro que esta tarde presentamos está dedicado al doctor Electo Galán y a su mujer Elena Gil. El doctor es homeópata, ejerce en Carcaixent y puntualmente es profesor en la Universidad de Valencia del máster de Medicina Naturista, Acupuntura y Homeopatía. A él y a su esposa está dedicado el libro que hoy ve la luz, aunque la dedicatoria verán que es más amplia y que también alude a los que buscan las cosas sencillas. Hace unos meses presentamos el libro en el Centro Cultural de Caixa Ontinyent y el doctor Electo Galán participó. Yo creo que el doctor Electo Galán ha estado aquí en alguna charla, muchos de ustedes lo conocerán. Y yo les recomiendo que ese acto de Caixa Ontinyent está grabado, y que si ponen presentación el otro señor en internet les llevará, y pueden allí escuchar la intervención del doctor Galán, que esa tarde fue muy completa. De manera que el libro arranca de la mano de 2 personas muy creativas, el doctor Galán y José Tarrazó, que son 2 magníficos profesionales, cada uno en su campo, y que además han sabido ir aprendiendo todo el tiempo de otras disciplinas. Juntos configuran un curioso tándem que enfocan su vida a la atención a los demás, cada uno a su manera. Son polifacéticos y ambos coinciden en entender que el ser humano tiene una esencia preciosa. El doctor ha escrito el prefacio del libro El otro señor. El libro, como bien ha dicho Rafa, se trata de un ensayo filosófico donde se plantean de manera accesible muchos temas en formato de artículos, con un leitmotiv común, que es analizar el origen de muchos comportamientos nuestros, comportamientos o decisiones ligadas a lo que Tarrazó ha denominado ese otro señor. ¿Y quién es ese otro señor? Bueno, Rafa ha adelantado algo también, pues es diferente para cada persona. José Tarrazó dice que servimos a muchos señores, uno es el teléfono, otro es internet, la televisión, los medios de comunicación, los culebrones, en fin, el mal de la humanidad contemporánea está metido en las mentalidades que sirven al otro señor. En la obra aparecen multitud de personajes para que veamos con claridad esta idea, como desahuciados, vendedores con trajes, historias de ambición en pequeños negocios familiares, un pescador al que reclaman una licencia, pero también familias, maestros, gente como nosotros. Habla de los entramados políticos, de la falta de coherencia en la sociedad contemporánea, de la educación de la paz. Aparece un ciego sabio para hablar de la ceguera vital y explica la androginia. Habla de la enseñanza universitaria y de don Juan Luis Vives, que ya opinaba en su momento del bajo nivel de estudios que había en España. Muchas narraciones comentan o aluden a fábulas y muchas aluden a fuentes filosóficas clásicas como Platón, la mitología, la Biblia, las historias de las antiguas civilizaciones como la civilización azteca, y explican el origen del sufrimiento personal y físico, y explican los ciclos de las civilizaciones entendidas como los ciclos vitales de la naturaleza. También se alude a San Juan de la Cruz, a Fray Luis de León o a Sor Juana Inés de la Cruz. La obra termina con poesía, y como en otras obras suyas, la naturaleza aparece como ejemplo de honestidad y de sencillez vital. Tiene tanta entidad que la naturaleza es casi un personaje
más, incluso un personaje principal. El objetivo del libro es proporcionarnos herramientas para alcanzar la paz y la felicidad, herramientas como el silencio, como el equilibrio, la coherencia, son solo algunas de las que él apunta. La lectura es muy accesible, algunos de los relatos, como habéis comentado, incluso son perfectos para usarlos con los más pequeños. Detallista hasta el último aspecto, Tarrazó ha elaborado un separata para el libro, en el que ha recopilado una serie de pequeñas frases cargadas de sabiduría. Les pongo un ejemplo. Dice una: el principio de la sabiduría es ser humilde. Y hay otra que reza así: mientras seas feliz contarás con amigos. Son sentencias muy breves, pero que son, indiscutibles. Al leerlo, inmediatamente tenemos la necesidad de ser mejores, para beneficio propio y para beneficio de los demás. Y este movimiento interior, llamado consciencia colectiva o coherencia vital, es la esencia de este libro, es lo que es más importante, más relevante. De ahí que les invitemos encarecidamente a leerlo y disfrutarlo, y dejar que nos remueva y nos cree la urgencia de transmutar pensamientos y de querer ser cada día seres más felices. No quiero acabar sin agradecer el hecho de que Tarrazó quiera compartir con nosotros de nuevo estas páginas llenas de sabiduría. ¿Por qué? Pues porque escribir es un acto que no nos damos cuenta, pero es un acto de generosidad tremendo, que implica muchas horas de encierro delante de una pantalla de un ordenador para el que lo tiene que redactar, privados de estar realizando cualquier otra actividad. Y este sacrificio lo hace Tarrazó por trasladarnos y por dejarnos por escrito todas las ideas que este libro recoge. En este sentido es generoso Tarrazó, ya que viene obsequiándonos con sus obras y regalándonos cada cierto tiempo sus páginas. Y tras esa introducción le cedemos la palabra al autor. Bueno, muchas gracias por la hospitalidad de Casa Rafa, Mateo y Milagros, por todas y todos los que habéis venido. Agradeceros vuestra presencia. En primer lugar, yo tengo que deciros, si no lo podéis probar, que escribir es difícil y escribir a gusto de todos es aún más difícil. A veces a mí me dicen: oye, ¿por qué no escribes sobre este tema o sobre el otro tema? Por los artículos de prensa que hago normalmente todos los meses. Pero yo creo que ustedes, todos, estáis obligados a investigar. Es decir, el escritor, el pintor, el músico, el que tiene afición a otras artes, pues se encierra, se aísla del mundanal ruido para poderse concentrar en lo que está haciendo. Yo he recogido aquí unas frases sueltas, no son tan sueltas porque las tengo escritas. Dice así: bienaventurados los puros de corazón, pues ellos verán a Dios. Dijo la sabiduría antigua o hermética. Todas y todos quisiéramos de la noche a la mañana cambiar, ser de otra manera, poder filosofar más. A eso yo no le doy importancia, porque la filosofía es diaria, es lo cotidiano. Yo me acuerdo cuando Amparo, cuando esta señora o la otra están poniendo una pizca de sal a la olla. Es decir, están haciendo algo importante, porque todas esas pequeñas cosas son las que fraguan el espíritu. El espíritu, que a veces decimos, el espíritu está muy lejos. El espíritu está desde antes que naciéramos. Y nos acompaña durante
toda la vida física. Pero claro, ¿qué será el espíritu? Nos preguntamos. ¿O qué será el alma? ¿O qué será esto? Es decir, nos interrogamos continuamente porque quisiéramos de la noche a la mañana preguntar y que las preguntas que hacemos nos fueran contestadas de inmediato. Yo tengo uno de mis poemas en un libro que dice: el ser humano se interroga, nos tenemos que interrogar, y como la vida no es tan fácil como la creemos, pues al estar viviendo esa vida estamos al mismo tiempo creando problemas. Los problemas nos acongojan. De cualquier cosa hacemos un problema. Es decir, no lo hace el vecino o la vecina, o este o el otro, o la sociedad, o los políticos. Somos nosotros en sí el problema. El problema es cada uno en sí personalmente, que a cualquier cosa le dé la negatividad. Todos y todos tenemos que buscar a los creadores. El creador es aquella persona que hace algo y que lo ofrece a los demás. Ha creado algo. Ha tenido un parto en un libro, en un cuadro, en una obra musical o en otra cualquier cosa, o haciendo ganchillo. Yo estoy terminando ahora en estos momentos un cobertor, a ver si no termino pronto el ganchillo y cojo otro. Lo importante es que tomemos conciencia de todas las cosas que están a nuestro alrededor. Yo no hago otra cosa que cuando escribo un libro, yo no sé las horas, porque es que el reloj mío ya no da más horas. Procuro de crear preguntas, de hacer interrogantes, para que cuando una persona lea el libro, se llame el otro señor o la otra señora. Pero cuando estoy hablando del otro señor no me refiero solamente a los señores, señoras y señores. Todos estamos incluidos en el otro señor. Y en el fondo, el otro señor es una denuncia muy diplomática para que veamos cómo la sociedad nos maneja, cómo la sociedad nos priva de que pensemos. La sociedad nos lo va a dar todo pensado. Tienes tú un cajón por ahí que se llama televisión, abre el cajón y verás que pronto te dan todas las soluciones. Pero te dan también todos los problemas, porque ahí las soluciones son para que no pensemos. No hay cosa peor que prohibir a las personas de que pensemos por nuestra propia naturaleza. Al mismo tiempo, eso es un gran problema. ¿Por qué? Porque la mente nos lleva de un lado para otro, no nos deja tranquilos. Lo analizamos todo por la mente. Y la mente es una puñetera. La mente dice 2 y 2 son 4. Y yo digo que 1 y 1 son 3. Ya no me cuadran las matemáticas. Es decir, que hay una serie de cosas mentales que nos desplazan de nuestro propio ambiente, de esa naturaleza. Yo cuando hablo de la naturaleza, hablo mucho de la naturaleza. Soy un enamorado de la naturaleza. ¿Por qué? Porque la naturaleza planetaria, no estoy hablando de la naturaleza cósmica, de extracósmica, estoy hablando de la naturaleza que nosotros vivimos y respiramos cada día. Es el libro abierto más grande y más cercano que podamos tener. Ustedes vayan y le dicen a la naturaleza: quiero hacerte una consulta, ¿en qué página está el problema que yo tengo? Y la naturaleza te contestará:
El problema está en tu mente. El problema lo hemos hilvanado nosotros porque le exigimos a la mente lo que la mente no nos puede proporcionar. Pero es este tipo de libros, no porque sea mío, lo que no es mío, no lo olvido, es de ustedes, es de toda la humanidad. Está escrito para la humanidad, no está escrito para una persona en concreto, sino que está escrito para cada cual coja su porción de ese libro o de los otros que tengo escritos y se alimente su espíritu, porque hay una cosa que no tenemos nunca que olvidar, y es que el escritor, el artista, deja la huella de su espíritu allá donde está realizando una obra. Yo bajo todos los días por la escalera y me encuentro con dos cuadros que están colgados y les digo, gracias señores porque estáis ahí todos los días. Gracias señores por vuestra creatividad. Y el espíritu, si leéis un libro, entre renglones iréis descubriendo el espíritu del autor. No lo podéis tocar, eso os lo aseguro, pero sí que podréis tener unas referencias que os pueden ser útiles. Antes Rafa ha hablado de un tema y es la indiferencia. Rafa, ¿de qué has hablado de la indiferencia? ¿Cuánta gente hay indiferente? ¿Cuánta gente hay que no aprecia ni lo que tiene en sí mismo? ¿Cuánta gente es indiferente a todas las cosas? Como se dice ahora, son unos pasotas, pero nosotros también tenemos parte de ser esos pasotas. Pasamos olímpicamente. No cumplimos con nuestro deber sagrado. No cumplimos con nuestro. Cumplir con nuestro deber sagrado no es hacer grandes cosas, es hacer pequeñas cosas, pero continuados. Permítanme que vea. Ustedes saben que uno de los peores males que existen en nuestro tiempo ya es esa decadencia, es esa indiferencia, es pasar olímpicamente de todas las cosas. Entonces estamos nadando a contracorriente. Ese tema está orquestado por aquellos pensadores a niveles de estados que quieren que la sociedad no nos enteremos de muchas cosas. Que no olviden eso, señores. Que todo lo que se piensa y se hace, se sabe. Queda registrado ahí, en los éteres. Y si quieres ver la película, la puedes ver. Dicen, lo que yo pienso no lo sabe nadie. No es cierto. Lo que tú, lo que el otro y lo que la otra piensa, puedes absorbirlo y ver lo que hay. Entonces, ¿qué hace un libro de estos en nuestro tiempo? Espolear las conciencias, adentrarse en la naturaleza. Y con eso nos tenemos que dar cuenta que necesitamos crear una sociedad nueva. La sociedad, en todas las épocas, las determinadas civilizaciones han ido perfeccionando sus métodos y sus cosas. Ahora los métodos son a base de Internet, a base de WhatsApp, a base de no mirarnos a los ojos. De no mirarnos a los ojos, oye, tan bonito que es que las personas nos miremos, que nos toquemos, que vivamos una vida normal. Si eso los animales lo hacen, ¿por qué nosotros hemos dejado de hacerlo? Es decir, todas estas preguntas nos tendrían que suscitar que algo está ocurriendo en la sociedad en la cual nosotros somos partícipes de esa situación.
Antes decía Rafa, la filosofía de Oriente y de Occidente. La filosofía existe desde que el ser humano tiene conocimiento de causa, de una o de otra manera. Pero solamente ha llamado a los filósofos a personas que, por su inteligencia, por su sabiduría, han plasmado una serie de métodos. Cualquiera de ustedes puede ser un gran filósofo, una gran filósofa, porque solamente haciendo las cosas más sencillas, ahí es donde está la sabiduría eterna, esa sabiduría que no le hace falta de aditivos, que no le hace falta nada, hace falta que la practiquemos. Es decir, estamos ante una sociedad de teorías cuyas teorías cada día se van derrumbando. Porque la teoría es tener esa ilusión de querer hacer una cosa cuando no la puedo hacer. Si fuera que puedo hacerla y la hago, entonces ya no sería una teoría, sería una práctica. Sería un hecho consumado. Pero claro, los pajaritos nos revolotean por nuestra mente de tal modo que nuestra mente está a merced de todos esos espejismos, de todas esas ilusiones. Y cuando más ilusión, más fracaso. Porque ¿a qué le decimos ilusión? Oye, yo anteayer me compré 2 mecedoras, tenía ilusión de tener 2 mecedoras. O yo tenía ilusión, tenía una ilusión. Pero en realidad me hacían falta estos muebles. En realidad, conforme está la situación a nivel mundial, no le harán falta más a otros seres que no tienen el mínimo para poder vivir. De eso no pensamos. La solidaridad, por desgracia, es la mínima, porque el egoísmo embebe todo aquel pensamiento positivo. Tenemos que ser solidarios por necesidad. Tenemos que ser personas activas y que nuestra filosofía, se llame como se llame, no deja de ser un hecho real de aquello que hacemos nosotros en positivo. Obrar, pensar y obrar en positivo. Y todos lo podemos hacer. No se nos está pidiendo nada. Esta clase de literatura que yo hago, yo le titulo la literatura del siempre ahora. Porque igual será hoy, que de aquí 100 años, que de aquí a X tiempo, porque son pequeñas verdades que están ahí para que nosotros aprovechemos la esencia de esas verdades. A partir de aquí, no quiero alargarme más para no cansarles. Si alguna persona de ustedes quiere hacer cualquier pregunta, yo intentaré contestarla gustosamente. Gracias. Pues yo quería hacerte un comentario porque ha sido muy curioso viniendo en el autobús una chica que se presenta a selectivo y dice que le estaban dando clases ahora de psicología y para que ella quería saber lo que eran las neuronas. Y claro, la madre o la persona que iba más mayor con ella me ha mirado a mí. Digo, pues eso, ¿qué quieren que entre en la conversación? Digo, pues bueno, las neuronas son muy importantes en el ser humano y aprender todavía es más grande. Dice, uy, la chica más joven dice, uy, ¿para qué? Dice, si en total hoy entras en internet y lo tienes todo, ¿para qué quieres calentarte la cabeza y estudiar? Y me queda, de verdad, yo digo, Dios mío, antes
mal porque te hacían hincar el codo y todo a memorizar, y después pues muchas cosas las aprendes con la práctica, ¿no? No te sirve para nada una teoría, sino a la hora de desarrollar un trabajo. Pero es que oyes eso hoy, pero es que lo oyes con la edad de mi hija, por ejemplo, y no... Está internet, está el WhatsApp, nos acostumbran a dialogar, yo me quedo en casa, pues yo no salgo, pues nos reunimos en tal sitio, pues en vez de ir todos como antes nos recogíamos en las casas y hablábamos, y íbamos a una biblioteca a estudiar o íbamos... Yo no sé en qué estado estamos ni a dónde vamos. Yo cuando venía en el autobús, cuando he bajado, me he quedado, yo que sé, vacía por dentro, no sé cómo explicártelo. Voy a haceros una pregunta, los que sois de aquí de Valencia. ¿En Valencia barren las calles todos los días? ¡Uy! Ay. Pues tened en cuenta que todas las neuronas que están por las calles las recogen los barrenderos. Y cuando la neurona que se muere ya no se revitaliza, pues, Sí. pues los hospitales tienen neuronas, pero no aprovechan. Eso son estupideces de gente pues, que le falta experiencia, que no sabe. Entonces, más vale que hubieses tenido lo que yo tengo, sordera selectiva, no oído. ¿Cómo que qué? Que tuviera sordera selectiva, que yo no lo oigo. Y dejarlo estar. Sí, ¿No lo oyes? lo que me interesa. Yo estoy sordo de hace muchos años. Pero si te hablan al lado y te miran, sabes que va, no sé... Pero la sordera la hubieses tenido que tener tú, por no escuchar esas tonterías. Ya, pero bueno, yo estoy dura de oído, pero hay cosas que no te Aprovechalo como una lección. ¿Qué? Que lo aproveches eso como una lección Ah, para no caer sí, ahí. pero los sordos siempre decimos lo mismo, ¿eh? Oímos lo que nos conviene y lo que Y queremos. pues eso se llama Ah, sordera selectiva, claro. Ahí está. Ahí está, ahí. Ay, ay, ay. Bueno, más cosas. No queda todo muy claro, seguramente. No me tengan miedo. Claro. Aunque no hayáis leído el libro, pero os lo imagináis. Nos ha quedado todo Pepe. clarísimo. Pepe, una curiosidad. Has dicho que has trabajado con máquinas en el campo y a mano. Y escribe, o sea, siempre trabajos manuales. Sí. Eso se Manuense. llama amanuense. Amanuense, ya lo sé. Curioso. Las actividades de las manos son más importantes de lo que nos imaginamos. Porque, mira, 5 dedos aquí, 5 aquí, son 10 ojos que están mirando el trabajo que estás haciendo. Entonces hay que prestar mucha atención a esos trabajos. Bien sean de agricultura, de maquinaria, de madera, porque también trabajo mucho la madera. Y todas esas cosas nos dan a entender que el ser humano es capaz de hacer muchas cosas. Pero tiene que atreverse a hacerlas y poner de sí esa voluntad y decir, sí que puedo hacerlo. En positivo. ¿Qué signo es? Es que se discrimina bastante entre el trabajo intelectual y el material manual concreto. No, por lo menos mucha gente, ¿verdad? Se categoriza, se jerarquiza y creo que es algo bastante frecuente. Y eso se contagia y se nos educa y se nos influye y nos dejamos influir. Pero cuando profundizas
te das cuenta que el espíritu se ha de manifestar en la materia. Claro. Y puede ser tan espiritual ese trabajo manual como un trabajo intelectual o un trabajo ya de otra naturaleza. Cualquier tipo de trabajo es manejar, cambiar la materia, contribuir a que se haga más De la útil, materia, crear crear cosas. cosas. El ser humano es un creador. Sí, igual que el logos está continuamente creando con materia. ¿Qué relación puede tener el trabajo manual con la capacidad de atención que puedes tener para trabajar con las manos? La atención. ¿Qué relación hay entre la atención y el trabajo manual? Es que sin la atención el trabajo manual sería un desastre. O sea, cualquier trabajo manual que hagamos, sea del orden que sea, del que sea, necesita esa capacitación de concentración y de atención. Eso para muchas personas es difícil porque van a lo fácil, y suelen decir, bueno, pues eso que lo hago otro. Lo difícil, yo que he trabajado en maquinaria muchas veces con problemas, pero a lo mejor un tornillito que no se veía era suficiente para que la máquina no funcionase correctamente. Entonces ponías los 5 sentidos y como los médicos cogías el forendoscopio y ibas buscando dónde estaba ese fallo. Yo no he gastado el forendoscopio en maquinaria. No es broma, estoy hablando de una realidad. Pero a veces la tontería más grande del mundo, pero si has prestado atención, automáticamente te das cuenta dónde está el fallo. Atención. Entonces se puede llegar a la conclusión de que trabajar con las manos profundizas en la atención. Claro. Eso me pasa a mí cuando hago el punto de gancho. Me pongo atención y no me engaño de... Entonces escribir se puede incluir en esto. Sí. Estás escribiendo y tratando de prestar atención a las frases, a las palabras, a cómo se combinan. Las manos, claro, las manos solamente es apretar para que salgan, pero también es, en cierto modo, Vale. algo manual. Sí. Estás usando las manos y la atención. Con otra particularidad. No hemos hablado de este tema, pero lo voy a iniciar un poco. Cuando lees un libro, sea de quien sea, el libro, entre renglones, tiene una serie de frases que son invocativas, positivas o negativas. En todos los libros. Y es más difícil escribir en positivo que en negativo. Eso lo tengo yo, esa experiencia la tengo yo en la prensa, que cada mes me toca un artículo. No he escrito nunca en negativo, nunca. Y llevo 25 años escribiendo en prensa, nunca. Sino que sin decir que el problema era de fulano, dices que el problema está ahí y cómo se tiene que resolver el problema. Es decir, eso es una manera de escribir, porque al estar haciendo así, eso es mántrico, invocativo. Entonces, cualquier persona y te encuentra por la calle, la gente, bueno, el artículo de esta semana, bien, el 99% todos les parece bien. Y escribo de todo. Porque ustedes me dirán a mí que con 25 o 30 años no han habido artículos. De todas las clases y de todos los colores. O sea que no hay ninguno repetido. Siempre el tema es un tema diferente. Pero, ¿cómo escribir para enganchar a la gente? No engancharla comercialmente, ojo. ¿Cómo engancharla con la escritura ética? Es decir, estás escribiendo un artículo y ese artículo
tienes que pensar bien el tema que sea y pam, 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 lo desarrollas para que esa gente le toque las fibras más sensibles que tiene. Y ese te lee hoy, mañana, pasado, todos los días. No es que lo digas, que se puede comprobar. Prueba de ello es que nunca la prensa, la casa de la prensa, me ha refusado ningún artículo, ninguno. Y he hablado de artículos de cosas bastante profundas, porque soy un atrevido. Este señor se lo puede, mi secretario le puede decir si es verdad lo que digo. Porque dices, ¿y ese artículo lo van a publicar? Déjalo, que lo publiquen. ¿Vale? Pero eso le sirve a mucha gente. Todo lo que sea, como decía antes, servir a la humanidad, eso es una manera, de servir a la humanidad. ¿Con qué? Con la escritura, con la palabra o con cualquier otra cuestión. Las veo a todas muy calladitas. No me hagan preguntas cuando esté durmiendo. Bueno, ¿qué más? Me gustaría comentar alguna cosa, si queréis, Dios, al respecto. Bueno, un poco como el libro se presentó en Ontinyent y ya hemos tenido la suerte de poderlo leer, pues podemos ya hablar un poco de él, ¿no? Pues un poco como avanzadilla, ¿no? Pero bueno, el comentar alguna impresión creo que es bueno, es positivo, ¿no? A ver, sintéticamente, que yo como veo este libro, aunque en realidad como veo la obra de Pepe, pero bueno, este libro, yo creo que en determinadas ocasiones de la humanidad, o sea, no hablo de temporalidades cortas, sino todo el proceso de la humanidad, desde que somos humanidad hasta actualmente, han habido momentos que han sido necesarios para los seres humanos el disponer de determinadas ayudas, vamos a ponerlo así, ayudas, o guías, o luz, para seguir caminando. Es decir, cuando llegamos a un punto que parece que no hay salida, pues aparecen revulsivos que nos despiertan, nos estimulan, como comentaba Rafa, Pepe y Lidia, ¿no? Entonces yo veo que este tipo de obras, este tipo de señores, escritores, de trabajadores de la humanidad, que en realidad si sabemos que lo son, porque son muy silenciosos, o sea, porque editan libros, pero no van con etiquetas, no van con bestsellers, no van con banderas, no van con marcas, no se mueven dentro de la vorágine económica por el interés. Entonces, ese altruismo, que es lo menos habitual en la sociedad, en cierto modo, pues creo que es lo que marca la diferencia, aparte de que también después ves que hay un altruismo, pero hay una coherencia escrita, con lo cual lo que está plasmado, a mí personalmente, me demuestra, yo puedo decir, yo conozco a Pepe, y no porque sea su amigo voy a hablar bien de él, no, yo me considero objetivo, ¿no? Bueno, pues considero que evidentemente no conozco a nadie perfecto, es decir, todos tenemos errores, somos seres humanos, cuando estamos aquí, alguna vez hemos comentado que es porque estamos aprendiendo, con lo cual el que está aprendiendo puede cometer errores, y gracias a eso aprende. Pero yo creo que ahora mismo, en estos momentos de la sociedad, de la humanidad, es necesario, es decir, cuando vienen estas cosas que creo que son más importantes, Pepe menciona que son cotidianas, yo estoy de acuerdo con él, pero a la vez lo que muchas veces me pregunto es que, a ver si lo hacemos tan cotidiano, que nos pasa desapercibido la importancia de cambiar. O sea, no de quedarnos sencillamente con la lectura y decir, ¡ay, qué sensación más bonita! Y ya está. Pepe antes ha mencionado lo de el ser humano se interroga, ¿no? Como que, efectivamente, yo creo, ¿no? Opino y vivo, en cierto modo, ¿no? Que dejemos que las palabras, o más bien el espíritu, nos penetre. Porque si no, es como una pelota de ping-pong, bueno, de ping-pong, de frontón, que pum, y automáticamente estamos devolviéndola. Pepe antes ha mencionado, igual que Rafa, la indiferencia. Yo me venía a la cabeza otra palabra, ¿no? Que también la ha mencionado Pepe, ¿no? Cuando ha hablado del egoísmo. Fijaos, yo observo, ¿no? Es decir, nos movemos por el interés. Cuando algo nos interesa, la personalidad del ego, ¿no? Esto me interesa o porque necesito, a lo mejor un sábado por la tarde, no tengo nada que hacer, pues mira, me voy a casa, Rafa. A veces hacemos cosas, no lo digo por vosotros ni por tal, pero hacemos cosas superficiales, hacemos cosas rutinarias.
Estos libros hablan de todo lo contrario, absolutamente. Pero fijaos que creo que son tan sencillos, pero a la vez es más complicado que a lo mejor cogerse un libro de matemáticas y estudiar a saber cuántos teoremas. ¿Por qué? Porque hablan de que nos cambiemos a uno mismo. No que cambiemos al del autobús, ni al vecino, ni siquiera que nos autoengañemos con ilusiones. No, no. Cambio a uno mismo, pero además sin lucha. Claro, esto ayuda enormemente a llegar a poderse ver en alguna página delante del propio espejo y reconocerse un poco. Creo que si nos reconocemos un poco, ya estos libros ya han hecho algo del trabajo, ¿no? que creo que están destinados a hacer, ¿no? A que nos sintamos reflejados y ojalá colaboradores de algo que no es este señor un francotirador que va diciendo, hablando de la ética, como, yo hablo de ética y otro habla de antiética. Es decir, no estamos aquí hablando de posturas, es decir, como seres humanos, ¿qué camino hemos decidido tomar? Yo creo que estos libros plantean esa pregunta y creo que es interesante, como Pepe comentaba, no simplemente leerlo, sino profundizarlo, estudiarlo, razonarlo íntimamente y con silencio, para llegar a esas conclusiones si están en nuestro corazón. Esa es mi aportación. Para algo es el secretario. Muy bien. Pues yo... ¿Las mías? Ay, yo no. ¿Así ya? Yo sé que estás ahí. Habré que comprarlo yo Yo tengo un eterno, si quieres. Sí.